Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos 10 secretos para el éxito y la paz interior. En una época donde el éxito suele estar definido por la acumulación externa, logros, reconocimiento, posesiones, estatus, este libro nos invita a mirar hacia otro lugar. El interior. Wayne Dyer propone un viaje distinto, no hacia el tener, sino hacia el ser, no hacia el éxito en términos convencionales, sino hacia un éxito más profundo, uno que no compite ni se desgasta, porque brota desde la paz. Así inicia esta travesía hacia los 10 secretos para el éxito y la paz interior, una guía que es mucho más que una receta. Es un recordatorio suave y firme de lo que realmente importa. El autor plantea desde el comienzo una premisa que lo atraviesa todo. Cada uno de nosotros lleva dentro una chispa divina, una conexión con una sabiduría más grande que nosotros mismos. Y esa chispa, esa voz que rara vez es escuchada en medio del ruido diario, es la que conoce el camino hacia una vida significativa. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de vivirlas desde un centro más estable, más verdadero, más consciente. La vida, nos dice Dyer, no se transforma con cambios dramáticos de afuera hacia adentro, sino cuando elegimos sintonizar con un modo distinto de ver, de sentir, de actuar. No porque todo deba volverse perfecto, sino porque todo puede vivirse con más claridad y serenidad. Ese es el propósito del libro. Ofrecer una nueva forma de habitar el mundo, donde el éxito no esté reñido con la paz, y la paz no sea un lujo, sino la base. Este capítulo no enseña aún ninguno de los secretos. Más bien, prepara el terreno. Nos invita a detenernos, a cuestionar gentilmente las ideas que hemos adoptado sin examinarlas. ¿Quién dijo que tener más equivale a ser más? ¿Por qué el reconocimiento externo parece valer más que la coherencia interna? ¿Cuántas veces hemos perseguido metas que, al alcanzarlas, nos dejaron vacíos? Estas preguntas no juzgan, abren espacio. Ese espacio es importante, porque sin él no hay lugar para lo nuevo. El lector es guiado con dulzura a mirar hacia adentro, no con culpa ni exigencia, sino con honestidad. A preguntarse, ¿cómo estoy viviendo? ¿Desde dónde estoy tomando decisiones? ¿Qué lugar ocupa el silencio en mi día a día? ¿Cuánto tiempo hace que no escucho lo que mi alma necesita? A medida que estas preguntas emergen, se revela el anhelo profundo que todos compartimos. Vivir con sentido, con alegría, con calma. Dyer no promete fórmulas mágicas. No vende metas grandiosas ni técnicas vacías. Lo que ofrece es algo más valioso. Una forma de reconectar con el yo auténtico, ese que no necesita adornos, ni validación, ni lucha. Ese yo que no está perdido, solo ha sido tapado por capas de ruido, miedo, condicionamiento. El viaje de este libro consiste en despejar esas capas, no para convertirnos en alguien nuevo, sino para recordar lo que siempre fuimos. Este primer capítulo funciona como un portal. Nos abre la puerta a una sabiduría que no viene de afuera, sino que se reconoce en el interior cuando se le da espacio. Invita a soltar la prisa, la dureza, la obsesión por el resultado y en su lugar cultivar un estado de presencia, de apertura, de quietud. Porque es en esa quietud donde comenzamos a ver con claridad qué es lo verdaderamente importante. Cada uno de los secretos que vendrán está destinado a fortalecer esa conexión. No son reglas, sino invitaciones. No son mandamientos, sino herramientas. Y como todo lo verdadero, requieren práctica, constancia, pero sobre todo, disposición. Disposición a dejar atrás lo que ya no sirve, a mirar de frente lo que duele, a abrir el corazón a lo que aún no entendemos. Porque el éxito y la paz interior no se alcanzan. Se revelan cuando dejamos de vivir desde el miedo. Así, con palabras suaves pero firmes, Dyer nos prepara para lo que vendrá. Nos recuerda que este no es un libro para leer de una vez y olvidar, sino un compañero de camino. Que cada página puede ser una pausa, un espejo, una semilla.
que nada de lo que necesitamos está fuera de nosotros. Y que si estamos leyendo estas líneas, quizás ya hemos empezado el viaje más importante. El de regresar a casa. Al alma. A la verdad. Y desde ese lugar, desde esa serenidad que empieza a florecer cuando uno se siente acompañado, empieza a emerger una certeza silenciosa. Quizás no hay que buscar tanto, solo recordar. Y desde ahí, comienza a desplegarse la verdadera transformación. No hacia un éxito fabricado, sino hacia una paz que sostiene cualquier éxito real. Una paz que, en realidad, ya nos pertenece. Una vez que el corazón ha sido llamado de vuelta a lo esencial y que la mente se ha abierto a la posibilidad de que el verdadero éxito puede ser interno y sostenible, surge una decisión profunda. ¿Desde dónde quiero vivir? Y esta decisión, aunque parezca sutil, es un parteaguas. Wayne Dyer nos conduce en este tramo del camino a comprender que la vida que experimentamos es un reflejo directo de nuestras elecciones más íntimas. No de las que se anuncian, sino de las que se repiten en lo cotidiano, en lo invisible, en lo interno. La clave, plantea Thier, está en dejar de vivir en piloto automático. No se trata de dejar todo y mudarse a una montaña. Se trata de mirar con más conciencia cada acción, cada pensamiento, cada palabra. Preguntarnos si lo que hacemos nace del miedo o del amor, de la presión o del deseo profundo, del condicionamiento o del propósito. Porque cada pequeño gesto es una semilla. Y como toda semilla, florecerá según su naturaleza. Una gran parte del sufrimiento moderno, dice el autor, nace de haber adoptado ideas ajenas como verdades propias. Muchos viven atrapados en la trampa del deber ser. Debo trabajar más, debo tener más éxito, debo complacer, debo encajar. Pero cada vez que actuamos solo por deber, traicionamos la voz del alma. Esa voz no grita, pero insiste. No impone, pero guía. Y cuando dejamos de ignorarla, comienza a mostrarnos el camino del propósito. Dyer nos enseña que no hay propósito pequeño. Que vivir con propósito no significa cambiar de carrera ni encontrar una gran misión, sino poner conciencia en lo que ya hacemos. Convertir cada acto, por simple que parezca, en una expresión de nuestra intención más elevada. Y para eso hace falta coraje. El coraje de detenerse, de sentir, de preguntar. ¿Esto está en armonía con lo que soy? Y si la respuesta es no, entonces estamos llamados a elegir distinto. Este capítulo es también una invitación a salir del victimismo. No somos las circunstancias que nos rodean. Somos la energía con la que respondemos a esas circunstancias. Y esa energía nace de nuestras decisiones internas. Elegir con conciencia es dejar de buscar culpables afuera y comenzar a asumir el poder de crear desde dentro. Porque, como insiste Thier, no podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos controlar cómo nos posicionamos frente a ello. Uno de los grandes cambios que propone este capítulo es pasar de la reactividad a la creatividad. Dejar de vivir en reacción constante al pasado, al entorno, a las expectativas y empezar a crear cada momento desde una vibración propia, consciente, alineada. Esto no siempre será cómodo, ni aplaudido, ni comprendido por todos. Pero sí será auténtico. Y lo auténtico es lo único que verdaderamente sostiene la paz interior. También aparece aquí un concepto crucial: el desapego del resultado. Muchas veces no elegimos conscientemente porque tememos equivocarnos o porque creemos que si algo no sale como esperamos, será un fracaso. Pero la conciencia plena no garantiza que todo saldrá como queremos. Garantiza algo mejor: que todo tendrá sentido, porque habrá sido vivido con integridad. Dyer recuerda que elegir con propósito es también saber decir no. No a lo que nos aleja de nuestra esencia. No a las relaciones tóxicas. No a los proyectos que nos desgastan. No a la autoexigencia que nos soba el gozo. Y ese no, cuando es honesto, se convierte en un sí rotundo a la vida real.
a la vida vivida desde el centro y no desde los bordes del deber. Para apoyar este cambio, el autor sugiere prácticas sencillas. Comenzar el día con una pregunta poderosa: ¿qué elegiría hoy mi alma? Hacer pausas durante la jornada para observar desde qué emoción estamos actuando y, sobre todo, cultivar la honestidad interna. Porque la verdad interior, aunque a veces incómoda, es el primer paso hacia cualquier transformación duradera. Al finalizar este capítulo, algo en el lector comienza a afianzarse. Ya no se trata de cumplir con una lista de tareas impuestas, sino de construir una vida que tenga sentido para uno mismo. Ese sentido no se impone desde afuera. Se descubre en el silencio, en la presencia, en la escucha. Y cuando empezamos a vivir desde ahí, no todo se vuelve más fácil, pero sí más verdadero. Y en esa verdad, aunque sea simple, aunque sea silenciosa, hay una paz que nada ni nadie puede dar ni quitar. Porque nace de una elección que solo uno puede hacer. Vivir como si cada momento importara, porque así es. Y desde ahí, desde esa conciencia creciente, se abre paso el siguiente secreto. Porque la vida, cuando se vive desde el propósito, siempre encuentra la manera de guiarnos hacia lo que realmente vinimos a hacer. Cuando comenzamos a tomar decisiones desde la conciencia, surge inevitablemente una transformación en nuestra manera de estar en el mundo. El ruido interno disminuye, el juicio se suaviza, la presión por sobresalir cede su lugar a una forma más genuina de presencia. Y es aquí donde Bendire introduce uno de los secretos más poderosos y a menudo malinterpretados del verdadero éxito interior: la humildad. No se trata, nos dice Gier, de humillarse, ni de negar los dones propios, ni de rebajarse frente a otros. Eso no es humildad, es autoanulación. La humildad verdadera es el reconocimiento tranquilo de que no somos el centro del universo, pero sí somos una expresión perfecta de él. Y ese reconocimiento, lejos de disminuirnos, nos permite actuar con una fuerza interior que no necesita imponerse. En un mundo que valora la visibilidad, la velocidad y el volumen, cultivar humildad puede parecer contracultural. Sin embargo, es precisamente esa humildad lo que nos permite conectar con la paz. Porque el ego, con su constante necesidad de validación, de ganar, de tener la razón, se convierte en una fuente inagotable de conflicto y agotamiento. En cambio, la humildad nos permite soltar esa lucha. Nos permite actuar desde la certeza, no desde la necesidad de probar algo. Gier plantea que una persona humilde es aquella que ha dejado de competir, que no necesita compararse para valorar su vida, que no mide su valía por aplausos ni resultados, y que, al vivir desde esa serenidad, naturalmente inspira. No por lo que dice, sino por lo que emana. La humildad no es debilidad. Es un poder sin ruido. Este capítulo se convierte en una meditación sobre el equilibrio. Porque cuando soltamos el ego, podemos por fin ver con claridad a los demás. Podemos escuchar sin interrumpir. Podemos compartir sin esperar recompensa. Podemos aprender de cualquier persona sin importar su rol o estatus. La humildad nos vuelve permeables. Y en esa apertura, el alma crece. También se revela aquí una gran paradoja. Cuanto más conectados estamos con nuestra divinidad interior, menos necesidad sentimos de sobresalir. El alma no busca destacar, busca servir. El alma no quiere fama, quiere coherencia. Y es desde ese lugar donde las acciones más pequeñas se vuelven trascendentes. Un gesto amable, una escucha atenta, una ayuda silenciosa, todo eso nace de la humildad y tiene un impacto mucho mayor que cualquier discurso grandilocuente. Gier comparte que la humildad también permite recibir guía. Porque una mente que ya lo sabe todo no puede aprender. Pero una mente humilde, que reconoce su límite, que acepta no tener siempre la respuesta, se vuelve un canal por donde fluye la sabiduría universal. Es en el vaciamiento donde se produce el llenado. Y es por eso que los sabios, los verdaderos maestros, suelen ser los más sencillos.
porque saben que no son ellos los protagonistas, sino instrumentos de algo más grande. En la práctica, este principio se puede aplicar de maneras muy concretas. Por ejemplo, observando cada vez que intentamos demostrar algo. ¿Por qué no hacemos? ¿Qué carencia está operando detrás? También, practicando el silencio en conversaciones donde antes queríamos tener siempre la última palabra. O eligiendo servir en lugar de ser servidos. Cada acto de humildad desactiva al ego y fortalece el alma. Este tipo de éxito, silencioso, profundo, estable, no se mide por logros visibles, sino por la calidad de presencia que llevamos al mundo. Y esa presencia humilde, al no imponer, no genera resistencia. Por eso, es tan transformadora. Porque toca al otro desde lo humano, no desde lo superior. Desde lo real, no desde lo ideal. Yer también advierte que, en este camino, aparecerán pruebas. Momentos en los que el ego querrá recuperar el control, especialmente cuando recibimos críticas o cuando el reconocimiento tarda en llegar. Pero es justo ahí donde la humildad debe mantenerse firme. No como sumisión, sino como elección. Elegir actuar desde el alma, aunque nadie lo vea. Aunque nadie lo celebre. Porque ese es el verdadero triunfo. La coherencia con uno mismo. Este capítulo cierra con una imagen bella y poderosa. Un árbol frondoso que, al dar frutos, inclina sus ramas hacia la tierra. Así es también el ser humano que ha alcanzado un éxito real. Cuanto más crece, más se abaja para compartir, para nutrir, para escuchar. Porque entiende que su grandeza no radica en estar por encima, sino en estar disponible, presente, comprometido con el bien de todos. Y desde esa comprensión, la humildad deja de ser una virtud abstracta y se convierte en una forma de habitar el mundo. Una manera de caminar sin ruido, de servir sin drama, de vivir sin máscaras. Y es desde esa base, silenciosa y firme, que puede construirse cualquier vida con verdadero sentido. La paz interior no se conquista con fuerza, se permite con humildad. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera transformación. Desde el espacio sereno que nos ofrece la humildad comienza a emerger, de forma cada vez más clara, una voz suave pero firme. La voz interior. Esa guía que no se impone, que no grita, pero que sabe. Wayne Dyer nos invita a escucharla con atención, porque vivir en armonía con esa voz, más allá de lo que piensen los demás, es uno de los pilares esenciales del éxito con paz interior. La fidelidad a uno mismo no es un acto egoísta, sino una forma de respeto profundo. No se trata de imponerse ante los demás, sino de no traicionarse por agradar, por encajar, por cumplir con mandatos ajenos. Dyer explica que cada vez que actuamos en contra de lo que sentimos verdadero, algo dentro de nosotros se debilita. Y con el tiempo, esa desconexión interna genera ansiedad, vacío y conflicto. Este capítulo se convierte en una afirmación de autenticidad. De recordar que la vida no se trata de desempeñar un rol para complacer a la audiencia, sino de vivir desde el centro. Cada uno de nosotros tiene un diseño único. Una forma de ser, de crear, de servir, de amar. Cuando ignoramos esa singularidad, cuando copiamos moldes ajenos, comenzamos a vivir una vida prestada, y no hay paz posible en eso. Dyer insiste. El mayor acto de amor propio es ser quien realmente eres. Aunque incomode. Aunque no encaje. Aunque desilusione a otros. Porque si eliges una vida para agradar a los demás, acabarás perdiéndote a ti mismo. En cambio, cuando decides honrar tu verdad, incluso si eso significa decir no, retirarte o comenzar de nuevo, te alineas con la fuerza más poderosa del universo. La coherencia interna. Aquí, el autor propone una práctica poderosa. Preguntarse cada día, en cada decisión significativa. ¿Estoy siendo fiel a mí mismo o estoy representando un personaje? Esta pregunta puede transformar relaciones, trayectorias profesionales, formas de vida enteras.
Porque muchas veces el conflicto no está afuera, sino en vivir una realidad que ya no nos refleja. Y tener el valor de reconocerlo es el primer paso hacia la autenticidad. Ser fiel a uno mismo no es aislarse. No implica rechazar a otros. Implica elegir desde la verdad, con respeto, con integridad. Implica también aceptar que no todos entenderán tus elecciones y que eso está bien. Gier nos acuerda con compasión que no vinimos a cumplir expectativas, vinimos a expresar nuestra esencia. Y solo cuando lo hacemos, el alma encuentra reposo. Este capítulo también aborda lo sí que decimos por miedo. Miedo al conflicto, al rechazo, al juicio. Y nos muestra cómo esos sí que no vienen del alma son pactos con la culpa, no con la verdad. Aprender a decir no, a tiempo, con amor, sin excusas, es un acto de madurez espiritual. Porque uno sincero abre el espacio para un sí que sea real. Gier comparte que la voz interior, aunque sutil, siempre está. La cuestión no es si habla, sino si la escuchamos. Y muchas veces, escucharla implica desacelerar. Hacer silencio. Desconectarse del ruido externo para poder reconectar con lo esencial. Porque la fidelidad a uno mismo no se encuentra en las redes, ni en los libros, ni en los consejos ajenos, se encuentra en el silencio que hay entre un pensamiento y otro, cuando el corazón habla sin miedo. El autor también enfatiza que ser fiel a uno mismo no es algo que se logra una vez y para siempre. Es un acto cotidiano. En cada conversación, en cada elección, en cada desafío. Es tener el valor de revisar lo que antes nos servía y darnos permiso para cambiar. Porque la evolución personal es eso. Una fidelidad dinámica. Un compromiso continuo con lo que somos, aquí y ahora. Al cerrar este capítulo, el lector comprende que la paz no se encuentra solo en los momentos de meditación o en los logros alcanzados. Se encuentra, sobre todo, en la tranquilidad de saber que estás viviendo tu propia vida, no la que otros escribieron para ti. Y desde ahí, desde esa autenticidad que no se negocia, surge una nueva fuerza. Una fuerza que no necesita imponerse. Que simplemente se expresa y transforma. Porque cuando uno se es fiel, sin violencia pero con firmeza, sin excusas pero con compasión, el universo responde. Se abren puertas, se caen máscaras, se aligeran los pasos. Y en ese espacio claro y verdadero, lo que parecía lejano comienza a manifestarse sin esfuerzo. No por casualidad, sino porque finalmente has dicho sí a lo único que importa. Tu verdad interior. Y ese sí, lo cambia todo. Desde el momento en que elegimos ser fieles a nosotros mismos, inevitablemente surge una de las pruebas más sutiles y persistentes del crecimiento interior. La necesidad de aprobación. Wendaer aborda este punto con la ternura de quien comprende lo humano y con la claridad de quien ha caminado este sendero. Nos dice, sin rodeos pero con compasión: mientras vivas para complacer a los demás, estarás hipotecando tu paz. Y no es que desear ser querido sea negativo. Es natural, incluso sano, querer ser valorado. Pero hay una línea invisible y muy fácil de cruzar entre compartir desde el amor y actuar para agradar. Esa línea, una vez traspasada, convierte nuestras decisiones en actos de supervivencia emocional. El yo se desdibuja, la voz interior se silencia, y comenzamos a vivir una vida que no nos pertenece. Gier explica que esta necesidad de aprobación nace de un lugar muy antiguo. La infancia, los condicionamientos, el deseo de pertenecer. Y que reconocerla, más que juzgarla, es el primer paso para sanar. Porque la aprobación externa es, por definición, frágil. Cambia con los gustos, los humores y las opiniones de otros. Pero la verdadera paz solo puede nacer de la validación interna. Este capítulo no es una crítica a quienes nos rodean, sino una invitación a liberarnos de la dependencia emocional que genera sufrimiento. Cada vez que actuamos esperando un me gusta, un bien hecho o una aceptación que reemplace nuestra inseguridad,
estamos dejando el timón de nuestra vida en manos de otros. Y eso, tarde o temprano, genera ansiedad, agotamiento y frustración. Gier nos propone entonces una práctica que, aunque sencilla, puede transformar profundamente nuestro modo de vivir. Antes de tomar una decisión, preguntarnos si lo que estamos por hacer es fiel a nuestra alma o si estamos intentando evitar el juicio ajeno. Si la respuesta nos incomoda, es una señal clara de que es hora de reorientar el rumbo. La libertad interior, dice Gier, comienza el día en que dejamos de pedir permiso para ser nosotros mismos. El día en que entendemos que nuestra paz no puede depender de que los demás estén de acuerdo con nosotros. Y esto no significa volverse insensible o egoísta, sino elegir vivir desde la integridad, no desde el miedo. El autor comparte también que, irónicamente, cuanto más buscamos agradar, menos auténticos somos y menos conexión real generamos. Porque las relaciones verdaderas no se basan en máscaras ni en aprobaciones momentáneas, sino en presencia, vulnerabilidad y verdad. Y nadie puede amar nuestra esencia si no nos atrevemos a mostrarla. En este punto, Gier desmonta uno de los grandes mitos de la autoayuda superficial: que ser auténtico siempre será aplaudido. No. Ser auténtico muchas veces incomoda, desafía, provoca resistencia. Pero aún así, es el único camino que lleva a una paz duradera. Porque no hay descanso más separador que el de una conciencia en calma, que sabe que ha actuado desde el alma. También se aborda aquí la importancia de discernir entre retroalimentación amorosa y crítica destructiva. No todo lo que los demás opinan debe ser rechazado, pero tampoco debe ser absorbido sin filtro. Gier propone un criterio simple. Si lo que escuchas te invita a crecer sin violencia, escúchalo. Si busca controlarte, minimizarte o invalidarte, déjalo ir. No todos los espejos muestran la verdad. Este capítulo es, en el fondo, una invitación a madurar emocionalmente. A dejar de pedir que el mundo nos confirme a cada paso que valemos y comenzar a actuar como si ya lo supiéramos. Porque lo sabemos. En lo profundo, lo sabemos. Solo que a veces lo olvidamos. Y en ese olvido, nos perdemos. Pero no es necesario seguir perdidos. Podemos, desde hoy, comenzar a practicar pequeñas dosis de libertad. Decir lo que pensamos con respeto. No justificar cada no. Hacer lo que amamos, aunque no siempre sea comprendido. Con cada acto, vamos soltando la necesidad de ser aprobados y vamos recuperando la capacidad de ser verdaderos. Así, la vida se vuelve más liviana, más nuestra, más habitable. Porque dejamos de medirnos con reglas ajenas y empezamos a guiarnos por una brújula interna que no falla. La paz que sentimos cuando somos nosotros mismos, sin pedir disculpas por ello. Y es en esa paz, silenciosa pero firme, donde comienza a florecer una forma nueva de éxito. No el que busca ser visto, sino el que se sostiene en el alma. Y ese, lo entendemos ahora, es el único que de verdad importa. Tras haber soltado la necesidad de aprobación y haber abrazado una vida más auténtica, emerge con claridad una verdad transformadora. Somos responsables de cómo interpretamos y respondemos a cada situación que la vida nos presenta. En este punto del camino, Wendaer nos propone mirar de frente una idea poderosa y profundamente liberadora. Nada externo tiene poder sobre nosotros sin nuestro consentimiento. Esto no significa que podamos controlar todo lo que ocurre. La vida seguirá trayendo imprevistos, retos, pérdidas, momentos difíciles. Pero lo que sí podemos controlar, y esto cambia por completo la ecuación, es nuestra actitud, nuestras reacciones, nuestras decisiones. Y ese es el punto de inflexión. Porque ahí es donde dejamos de vivir como víctimas de las circunstancias y comenzamos a vivir como creadores conscientes de nuestra experiencia. Gier explica que la responsabilidad auténtica no tiene que ver con la culpa. La culpa paraliza, condena y genera sufrimiento. La responsabilidad, en cambio, empodera.
Nos dice: puede que no hayas elegido lo que ocurrió, pero sí puedes elegir qué haces ahora con eso. Y esa elección, que parece pequeña, es en realidad un acto de libertad interior. Cuando asumimos responsabilidad, cambiamos el foco. Dejamos de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de aquí? ¿Qué oportunidad me ofrece esta situación para ser más consciente, más compasivo, más fuerte? Es un cambio sutil, pero transforma todo. Este capítulo es un llamado a recuperar el poder personal. No el poder sobre otros, sino el que nace de saberse capaz de elegir con lucidez, aún en medio del caos. Porque si bien no podemos evitar que aparezca el dolor, sí podemos evitar quedarnos estancados en el sufrimiento. Y esa diferencia, tan profunda como concreta, es una de las llaves de la paz interior. Jer comparte ejemplos cotidianos. Una discusión, un revés económico, una decepción. En cada caso, podríamos reaccionar desde la queja, el enojo o el resentimiento. Pero también podríamos, con práctica y presencia, responder desde un lugar más elevado. Desde la comprensión, la paciencia, el desapego. Y cada vez que lo hacemos, reforzamos nuestra libertad. Cada vez que elegimos no reaccionar automáticamente, estamos entrenando el músculo del alma. La responsabilidad también implica hacerse cargo de los pensamientos. Porque los pensamientos no son neutrales. Crean nuestra realidad emocional. Si vivimos repitiendo mentalmente historias de carencia, injusticia o miedo, terminamos creando un entorno interior denso, lleno de lucha. Pero si cultivamos pensamientos de gratitud, de confianza, de propósito, todo cambia. No afuera, al menos no al principio. Pero sí adentro. Y ahí es donde todo empieza. Una de las ideas más revolucionarias de este capítulo es que podemos elegir cómo sentirnos, incluso cuando no podemos cambiar lo que está ocurriendo. Esta capacidad de elegir no se impone. Se entrena. Día a día, en lo pequeño. Decidiendo no tomarnos las cosas de forma personal. No alimentar resentimientos. No caer en la trampa de la queja crónica. Y cada vez que lo logramos, aunque sea un poco, nos sentimos más livianos, más en paz. Jer también nos advierte que asumir responsabilidad no es un camino fácil. Implica dejar de buscar culpables. Implica mirar con honestidad nuestras propias sombras, reconocer cuando hemos actuado desde el miedo, cuando hemos cedido poder. Pero también, y sobre todo, implica reconocer que siempre, en cualquier momento, podemos volver a elegir distinto. Siempre podemos regresar al eje. Este capítulo no exige perfección. No se trata de nunca más enojarse o errar. Se trata de asumir que cada reacción es una oportunidad para crecer, no una sentencia de quién somos. Se trata de practicar una y otra vez la lucidez, la calma, el enfoque. Y poco a poco, descubrimos que la vida deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como un terreno fértil, dispuesto a cooperar con nuestro despertar. Al asumir responsabilidad por nuestra paz, también nos volvemos más compasivos con los demás. Porque entendemos que cada quien actúa desde su nivel de conciencia. Que lo que antes interpretábamos como ataque, quizás solo era confusión o miedo del otro. Y así, sin necesidad de justificar nada, aprendemos a no cargar con lo que no nos corresponde. A discernir. A soltar. Al final, este capítulo nos deja una certeza serena. No somos marionetas del destino. Somos co-creadores. Y cada vez que elegimos conscientemente, aunque parezca un gesto mínimo, estamos esculpiendo una vida más coherente, más libre, más plena. Porque la paz interior no se encuentra, se construye. Se practica. Se honra. Y cada vez que asumimos nuestra parte con amor, el mundo se vuelve un lugar un poco más habitable. Para nosotros y para todos los que nos rodean.
En el momento en que aprendemos a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, algo poderoso se activa dentro de nosotros. La comprensión de que podemos influir profundamente en nuestra experiencia, pero que no controlamos cada detalle del universo. Y ahí aparece uno de los mayores desafíos para la mente: el desapego del resultado. Wayne Dyer lo expone con claridad y ternura. Si queremos vivir en paz, debemos aprender a actuar con intención, sin aferrarnos al desenlace. Desapegarse no significa renunciar al compromiso ni dejar de esforzarse. Significa hacer lo mejor que podemos desde el alma y luego soltar la necesidad de que las cosas salgan exactamente como queremos. Esta idea, sencilla en apariencia, choca con una cultura que nos ha enseñado a medir el éxito por la capacidad de lograr objetivos, controlar variables, anticipar riesgos y hacer que las cosas sucedan. Pero cuando vivimos así, anclados a la necesidad de un resultado específico, empezamos a experimentar tensión, frustración, ansiedad. Cada paso que damos se convierte en una evaluación. Si obtenemos lo esperado, nos sentimos bien. Si no, sentimos que fallamos. Es una montaña rusa emocional constante, agotadora e insostenible. Dyer nos propone otro enfoque: vivir desde la intención, no desde la expectativa. La intención nace del alma, tiene propósito, energía y dirección. La expectativa, en cambio, nace del ego. Quiere garantías, resultados inmediatos, certezas. Y lo cierto es que la vida, por naturaleza, es fluida, cambiante, impredecible. Pretender controlarla es, en el fondo, una forma de luchar contra su esencia. Este capítulo invita a cultivar la entrega. No la resignación, sino la entrega activa. Esa que dice: haré todo lo que esté en mis manos, con amor, con claridad, con compromiso, y luego confiaré. Porque sé que si he actuado desde mi verdad, lo que venga será perfecto para mi camino, incluso si no lo comprendo aún. Esa confianza no es ingenuidad. Es sabiduría. Es saber que el alma tiene tiempos distintos a los del ego. Dyer comparte aquí un principio clave. Cuanto más te apegas a un resultado, más estrechas tu campo de posibilidades. Porque el apego cierra. Rígidamente busca una sola opción y muchas veces, la vida quiere ofrecerte algo aún mejor, más pleno, más alineado. Pero para recibirlo, tienes que tener las manos libres. Y eso solo es posible cuando dejas de aferrarte. También señala que el desapego no equivale a indiferencia. Es perfectamente válido sentir ilusión, entusiasmo, deseo. El desapego aparece cuando, aún sintiendo todo eso, sabemos soltar. Cuando no basamos nuestro valor en si algo se da o no. Cuando no convertimos el resultado en condición para sentirnos en paz. Porque la paz, como nos viene enseñando el libro, no puede depender de lo que ocurre afuera. Este principio puede aplicarse a todo. Relaciones, proyectos, decisiones importantes. Amar sin aferrarse. Crear sin poseer. Ofrecer sin exigir. Y para lograrlo, hace falta entrenar un músculo interior. El de la confianza. Confianza en la vida. En la fuente. En uno mismo. En que estamos siendo guiados. Y que lo que no llega, quizás nos está protegiendo. Dyer sugiere prácticas para fortalecer este desapego sano. Meditación diaria para cultivar la presencia, escribir afirmaciones como confío en el proceso de la vida, repetir internamente frases como lo que es para mí, llegará sin lucha. Y sobre todo, observar cuando el miedo al futuro nos saca del presente y volver. Volver una y otra vez al aquí y ahora, donde el control desaparece, pero la paz se vuelve accesible. Uno de los puntos más bellos del capítulo es cuando el autor dice que los mayores regalos de la vida no llegan cuando insistimos, sino cuando permitimos. Cuando dejamos de interferir. Cuando soltamos el cómo y el cuándo, y nos quedamos solo con el sí de estar disponibles. Y esa disponibilidad, sin exigencia,
es el terreno fértil donde florecen las verdaderas manifestaciones del alma. Desapegarse del resultado también nos vuelve más ligeros, más creativos, más espontáneos. Nos libera de la rigidez del perfeccionismo, de la ansiedad por controlar cada variable. Y nos permite jugar otra vez, explorar, confiar en que incluso los errores tienen sentido. Porque cuando el alma guía, todo, incluso lo que no sale como esperábamos, contribuye al despertar. Este capítulo cierra con una enseñanza serena pero contundente. La paz llega cuando dejas de pedir garantías. Cuando entiendes que lo importante no es lo que ocurre, sino quién estás siendo mientras ocurre. Que el éxito no está en controlar, sino en estar alineado con tu verdad, cualquiera sea el resultado. Y esa comprensión no solo transforma la forma en que actuamos, transforma la forma en que vivimos. Porque una vida sin apego al resultado no es una vida sin dirección. Es una vida con rumbo, sí, pero sin tensión. Una vida firme pero flexible. Una vida que, por fin, puede fluir con la corriente de la existencia en lugar de luchar contra ella. Y es ahí, en ese fluir consciente, donde la paz y el éxito se abrazan. Porque ya no se trata de alcanzar algo. Se trata de vivir desde el alma y dejar que la vida responda. A medida que soltamos el control y aprendemos a confiar, emerge una necesidad esencial. Encontrar un lugar dentro de nosotros donde habite el silencio. No el silencio de la ausencia de ruido, sino el silencio profundo, ese que no tiene que ver con el entorno, sino con el estado del alma. En este capítulo, Wayne Dyer nos invita a regresar a ese espacio que, aunque muchas veces olvidado, es el único donde puede florecer la verdadera sabiduría. En un mundo saturado de estímulos, velocidad y voces externas, el silencio interior se convierte en una forma de resistencia sagrada. Pero no se trata de oponerse al mundo, sino de recordar que antes de cualquier reacción, juicio o decisión, existe un instante puro de presencia. Ese instante es el lugar donde se cultiva la paz, la claridad, el verdadero discernimiento. Dyer explica que el silencio no es vacío. Es presencia plena. En él se disuelven las urgencias, se desacelera la mente y se abre paso la guía interior. En ese espacio calmo es donde comienza a escucharse la voz del alma, esa que no impone, pero que sabe. Esa que no necesita gritar porque no compite con nada. Solo espera a que estemos listos para oírla. Este capítulo propone que más que buscar respuestas, lo que necesitamos es hacer silencio suficiente como para permitir que las respuestas emergentes sean reconocidas. Porque ya están ahí, latentes, disponibles. Lo que impide que las veamos no es la falta de inteligencia ni de información, sino el exceso de ruido. Ruido mental, emocional, social, ruido que entierra la claridad bajo capas de agitación. El autor ofrece aquí uno de los regalos más simples y potentes del libro. La práctica de la meditación. No como una obligación, ni como una técnica compleja, sino como un hábito amoroso de volver a uno mismo. Basta con unos minutos al día, en quietud, con la intención clara de estar presente. Dyer sugiere no enfocarse tanto en hacerlo bien, sino en simplemente estar. Porque en ese estar, sin expectativas, comienza a suceder la magia. Además, el silencio interior no es exclusivo de la meditación formal. Se puede cultivar en la caminata consciente, en el acto de observar la naturaleza, en una ducha sin prisas, en la respiración profunda. Se trata de crear islas de calma en el océano del día a día. Y cada una de esas islas fortalece nuestra conexión con el centro. Porque cuando la mente se quieta, el alma se expresa. Este capítulo también aborda la importancia de aprender a escuchar. No solo al otro, sino al mundo, al cuerpo, a los pequeños gestos que nos rodean. Porque el silencio verdadero no es pasivo. Es receptivo. Es estar tan presente que hasta lo sutil se vuelve evidente. Y en ese estado, la vida empieza a hablar en otros tonos. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se revela como parte de un lenguaje más profundo.
Die reconoce que al principio, el silencio puede incomodar, porque allí se hacen audibles las voces que hemos estado evitando. Las emociones no resueltas, los pensamientos oprimidos, los miedos. Pero ese encuentro no es una amenaza, es una oportunidad. La calma no siempre llega primero como paz, a veces llega como verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, nos libera. El silencio interior, una vez cultivado, se convierte en un refugio. Un santuario al que podemos acudir en medio del caos. No importa lo que ocurra afuera. Si ese espacio está accesible, nunca estamos perdidos del todo. Y desde allí, todo se vuelve más claro. Tomar decisiones, enfrentar desafíos, sostener relaciones, incluso disfrutar, todo se vuelve más fácil cuando la mente no está saturada de ruido. Gier también nos recuerda que no se trata de vivir aislados del mundo, sino de vivir en él con otra vibración. Una vibración más serena, más consciente, más profunda. El silencio no nos aleja de la acción. Nos prepara para que la acción sea sabia. Nos ayuda a no reaccionar impulsivamente, a no actuar desde la carencia o el miedo. Nos enseña a esperar el momento justo, la palabra justa, el paso verdadero. Hacia el final del capítulo, que el lector puede sentir que el silencio ya no es una ausencia, sino una presencia. Una presencia que sostiene, que calma, que guía. Y en ese estado, lo externo deja de dominar. Porque uno ha vuelto al centro. Y desde ese centro, la vida deja de sentirse como una carrera y comienza a vivirse como una danza. Una danza suave, atenta, armoniosa. Una danza donde cada movimiento nace de la conciencia, no de la urgencia. Donde cada paso es una oración silenciosa. Donde, por fin, el alma toma la batuta. Y el cuerpo, la mente, las emociones, simplemente la siguen. Porque el silencio interior no solo nos conecta con nosotros mismos. Nos conecta con lo divino que nos habita. Y desde ahí, la vida entera se transforma. Una vez que el silencio interior ha sido alcanzado, aunque sea por momentos, el alma se vuelve más receptiva a un estado que eleva todas las dimensiones de la existencia. La gratitud. Wendar nos conduce ahora a un terreno fértil y luminoso donde ya no se trata solo de aceptar lo que es, sino de celebrarlo. Porque cuando la gratitud se convierte en la lente desde la cual miramos el mundo, la vida entera cambia de color. Gier nos enseña que la gratitud no es una respuesta emocional ocasional a algo agradable que nos sucede. No es un gesto social, ni un acto forzado. Es una forma de vivir. Una decisión cotidiana de reconocer el regalo que representa estar vivos, aquí y ahora, con todo lo que eso implica. Los placeres, los desafíos, los aprendizajes, incluso las pérdidas. El poder de la gratitud radica en que cambie nuestra percepción de raíz. No necesitamos que cambien las circunstancias. Cambie nuestra relación con ellas. Una situación que antes era vista como problema, desde la gratitud puede convertirse en maestra. Un encuentro doloroso en oportunidad de crecimiento. Un fracaso en semilla de algo más sabio y duradero. Este capítulo es un himno silencioso a la belleza de lo simple, a la posibilidad de maravillarse por aquello que solemos dar por sentado. La respiración, el cuerpo, el sol que entra por la ventana, un momento de risa, el silencio compartido. Gier nos invita a entrenar el ojo para ver lo que ya está, en lugar de enfocarnos en lo que falta. Porque quien ve la abundancia en lo cotidiano, nunca se siente pobre. La gratitud también tiene una fuerza transformadora en las relaciones. Cuando agradecemos a los demás, no solo por lo que hacen, sino por lo que son, se genera un puente de conexión que va más allá de los soles. Se cultiva el reconocimiento, no como halago, sino como espejo de valor mutuo. Y aún más profundo. Cuando agradecemos a quienes nos han herido, no como aprobación, sino como reconocimiento del aprendizaje, soltamos cadenas invisibles. Perdonar y agradecer son, muchas veces,
dos caras del mismo acto de liberación. Jer propone prácticas sencillas pero poderosas para cultivar la gratitud como hábito. Una de ellas es comenzar y terminar el día enumerando mentalmente o por escrito 3 cosas por las que estás agradecido. No importa cuán pequeñas sean. Lo importante es activar el músculo de la percepción positiva hasta que se vuelva automático. También sugiere practicar el agradecimiento anticipado. Agradecer hoy por lo que aún no ha llegado, pero ya estás dispuesto a recibir. Esta práctica conecta directamente con la energía de la manifestación. Una enseñanza central del capítulo es que la gratitud no es una reacción. Es una elección. No necesitamos que todo esté bien para agradecer. Agradecemos y desde ahí empezamos a ver que todo ya tiene un orden más profundo, incluso si aún no lo comprendemos del todo. Esa es la sabiduría de la gratitud. Nos permite vivir desde la confianza, desde la fe en que todo lo que llega tiene sentido, aunque aún no lo revele. Jer enfatiza que la gratitud no es negación del dolor. No se trata de fingir que todo es perfecto, ni de reprimir emociones. Se trata de aceptar cada experiencia como parte del tejido de nuestra evolución. Y desde ahí, agradecer incluso lo incómodo. Porque muchas veces, lo que hoy duele, mañana será lo que más nos ayudó a despertar. Al vivir en gratitud, nuestra energía cambia. Y con ella, cambia lo que atraemos. Personas, oportunidades, soluciones, todo empieza a alinearse con esa frecuencia elevada. Porque la gratitud abre puertas donde antes solo veíamos muros. Y no porque el mundo cambie mágicamente, sino porque nuestros ojos se afinan para ver los caminos que siempre estuvieron ahí. Este capítulo nos deja una certeza. Si aprendemos a agradecer, incluso en medio de la incertidumbre, estaremos viviendo desde el alma, no desde el miedo. Y cuando el alma lidera, la vida se vuelve más liviana, más amorosa, más auténtica. No sin desafíos, pero sí con una brújula interior que siempre apunta a la abundancia. Gratitud no es conformismo. Es poder. Es mirar la vida de frente y decir: no necesito que seas distinta para amarte. Ya eres suficiente. Ya soy suficiente. Y desde ese lugar, todo lo que llega se convierte en un regalo, incluso si viene envuelto en desafío. Porque el alma que agradece ha comprendido que todo es parte del viaje. Y esa comprensión es, en sí misma, una forma profunda de éxito. Así, con cada día vivido desde la gratitud, construimos una vida más luminosa. No porque todo sea perfecto, sino porque hemos aprendido a ver la perfección en todo lo que ya es. Y eso, en su simplicidad, es una revolución silenciosa. Una revolución que empieza en el corazón y que se expande hacia cada rincón de nuestra existencia. Tras haber recorrido los senderos del desapego, el silencio interior y la gratitud como pilares de una vida plena, emergen preguntas que ya no pueden ignorarse. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vine a entregar al mundo? ¿Qué sentido tiene todo esto? En este punto del viaje, Wendar nos invita a mirar de frente esa inquietud profunda que habita en el corazón de todo ser humano consciente. Descubrir y vivir el propósito. Este no es un propósito impuesto, ni uno que deba buscarse afuera. No se trata de encontrar una gran misión épica, ni de redefinir la vida con una meta espectacular. El propósito, tal como lo entiende Thier, es una dirección interior. Es la expresión única del alma a través de nuestras acciones cotidianas. No está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. No está en la forma, sino en la energía que ponemos en cada paso. Vivir con propósito es sentir que lo que haces cada día está conectado con lo que eres. Que tus decisiones, tus relaciones, tu forma de trabajar, incluso tu descanso, tienen coherencia con tus valores, con tu esencia, con lo que sabes en lo profundo que has venido a ser. No hay propósito pequeño si está alineado con el alma. Una mirada compasiva, una palabra justa, un acto de servicio silencioso, todo eso también es vivir el propósito.
Gier enfatiza que muchas personas se sienten perdidas no por falta de logros, sino por falta de alineación. Han cumplido metas, alcanzado éxitos externos, pero sienten un vacío. Ese vacío no es debilidad. Es la señal amorosa del alma que susurra que aún no estás en tu verdad, que aún estás posponiendo lo que realmente viniste a ofrecer. Para encontrar el propósito, el autor propone primero dejar de buscarlo con la mente. El propósito no es una meta a alcanzar, sino una verdad a recordar. Y esa verdad se revela en la quietud, en la honestidad interna, en lo que fluye sin esfuerzo. Gier sugiere observar los momentos donde te sientes más tú, más vivo, más conectado. Ahí suele estar tu propósito, aunque aún no tenga forma definida. El propósito tiene que ver con contribuir, no competir. Con aportar al mundo desde lo mejor de ti, sin necesidad de sobresalir. El ego quiere logros, pero el alma quiere impacto real. Y muchas veces, ese impacto ocurre de formas que no se miden. Un niño que se siente visto, un amigo que se siente escuchado, una comunidad que se fortalece gracias a tu presencia silenciosa. El propósito no busca reconocimiento. Busca expresión. Una de las ideas más liberadoras del capítulo es que no necesitas dejar tu vida actual para vivir con propósito. Puedes comenzar ahora, exactamente donde estás, simplemente actuando con más presencia, más amor, más intención. Lo externo puede cambiar o no, pero si lo interno se alinea, el propósito empieza a manifestarse. Y él también nos recuerda que el propósito no siempre es cómodo. Muchas veces te invita a salir de la zona de confort, a decir sí a caminos inciertos, a romper con patrones que ya no te representan. Pero lo que trae, a cambio, es invaluable. Una paz interior que no depende de los resultados. Una certeza suave de que estás exactamente donde tienes que estar, haciendo lo que viniste a hacer. Este capítulo es también una llamada a la valentía. Porque vivir el propósito implica asumir que ya no puedes seguir ignorando tu verdad. Ya no puedes seguir escondiéndote detrás de excusas o roles que te protegen pero te apagan. El alma pide protagonismo. No para imponerse, sino para expresarse. Y cuando lo hace, todo cambia. Porque la vida deja de sentirse como una sucesión de tareas y se convierte en un acto sagrado de presencia. Vivir con propósito no significa tener todo claro. Significa caminar cada día con la disposición de escuchar, de ajustar, de dejar que el propósito te guíe en lugar de imponerle condiciones. Y eso requiere humildad, pero también confianza. Confianza en que la vida sabe, en que tú sabes, aunque a veces lo olvides. Hacia el final del capítulo, Gier ofrece una imagen poderosa. La de una sinfonía donde cada instrumento tiene un papel único. Si uno solo desafina o se oculta, la música no será la misma. Así también tú. Si no expresas lo que viniste a dar, el mundo se pierde de algo irrepetible. Tu propósito no es solo para ti. Es para todos. Es tu manera de colaborar con la armonía de la totalidad. Y así comprendemos que vivir con propósito no es un acto egoísta ni abstracto. Es un acto de amor profundo. Es decirle sí a lo que el alma ya sabe. Es permitir que cada acción, por pequeña que parezca, se convierta en una expresión del ser más auténtico. Y cuando eso ocurre, el éxito deja de ser una meta futura y se convierte en el estado natural de quien vive en coherencia con su verdad. Desde ahí, desde ese alineamiento, nace la paz más estable, la alegría más serena y el poder más limpio. Porque ya no vives para llegar a algún lugar. Vives sabiendo que cada paso que das, cuando está en sintonía con tu propósito, es ya en sí mismo una realización. Y eso lo cambia todo. Cuando el propósito ha sido reconocido y abrazado, algo profundo comienza a despertarse con naturalidad. La necesidad de compartir. De hacer del propio crecimiento una fuente de luz para otros. En este punto del camino, Wendell nos lleva hacia uno de los secretos más sutiles y poderosos del verdadero éxito y la paz interior.
El servicio. Servir, en este contexto, no es una obligación moral ni un gesto de superioridad. Es, al contrario, una consecuencia natural de la conexión con el alma. Cuando uno ha sanado lo suficiente como para dejar de actuar por carencia y ha descubierto su propósito, lo que sigue es el impulso amoroso de contribuir. De dejar una huella, no por reconocimiento, sino por gratitud. Por amor a la vida misma. Gier nos acuerda que el servicio auténtico no tiene que ver con grandes gestos heroicos. Tiene que ver con la disposición a estar disponible. A escuchar cuando alguien necesita ser escuchado. A dar lo que uno ya tiene integrado. Paz, claridad, compasión. A mirar al otro no desde la condescendencia, sino desde la igualdad esencial. Este capítulo nos invita a redefinir la idea de éxito. Porque en la sociedad dominante, éxito suele ser sinónimo de acumular. Acumular bienes, poder, títulos, seguidores. Pero el alma mide de otra forma. Para ella, el verdadero éxito es cuánto has amado, cuánto has dado, cuánto has aliviado el camino de otro. Gier explica que al poner la atención en el servicio, muchas de las tensiones interiores se disuelven. El ego, que busca constantemente aprobación, se calma. La ansiedad por lograr cosas importantes se transforma en la dicha de hacer lo que toca, aquí y ahora, con presencia. Y es así como la vida se llena de sentido, incluso en lo pequeño. El servicio también actúa como una vía de sanación. Cuando ayudamos a otros, no desde la necesidad de salvarlos, sino desde la presencia, algo dentro de nosotros se ordena. Porque el alma se reconoce en el alma del otro. Lo que damos con amor, se multiplica y vuelve transformado. A veces, con una sonrisa. A veces, con silencio. A veces, con una sensación interna de haber sido útil sin invadir. Este tipo de servicio no se planifica como un proyecto. Se practica como un estilo de vida. En la familia, en el trabajo, en la calle, en la mirada que ofrecemos al extraño, en la forma en que sostenemos el ánimo de quien nos necesita. No hay jerarquía en el dar. Todo acto nacido del alma lleva en sí mismo la semilla de lo sagrado. Uno de los desafíos que plantea el capítulo es dejar de ver al servicio como una carga. Gier propone que lo vivamos como un privilegio. Que transformemos nuestra percepción de tener que ayudar por la alegría de poder ayudar. Y que entendamos que cada vez que ponemos una parte de nosotros al servicio del bien común, estamos expandiendo la conciencia universal. También habla del equilibrio. Servir no significa olvidarse de uno mismo. El servicio auténtico comienza con el cuidado interior. No podemos dar lo que no cultivamos. No podemos sostener a otros si no sabemos cómo sostenernos. Por eso, el servicio más profundo es aquel que nace de la plenitud, no del sacrificio. Gier propone que cada uno encuentre su manera de servir, sin comparaciones. Para algunos será escribir, para otros escuchar, sanar, construir, enseñar, sostener. Lo importante no es la forma, sino la intención. ¿Desde dónde lo hago? ¿Qué deseo crear con esto? ¿Cómo puedo ponerme al servicio de algo mayor que yo, sin dejar de ser yo? En este punto, que el lector empieza a comprender que el servicio no es solo una acción. Es una vibración. Una forma de habitar el mundo con generosidad, con apertura, con deseo de contribuir. Y que esa forma de vivir, lejos de agotar, regenera. Porque lo que damos desde el alma, no nos quita. Nos multiplica. Al cerrar el capítulo, una verdad se vuelve evidente. Estamos aquí para algo más grande que nosotros. Y no necesitamos saber todos los detalles de ese más grande. Basta con estar disponibles. Con hacer lo que está frente a nosotros con amor, con cuidado, con presencia. Porque así, sin grandes alardes, vamos construyendo una existencia que, al final del día, puede mirarse al espejo con paz. Y quizás, al hacerlo, descubramos que esa paz no viene de todo lo que logramos,
sino de todo lo que dimos, de todo lo que tocamos con amor, de todo lo que sembramos sin esperar. Porque servir no es renunciar al propio camino, es caminar sabiendo que cada paso también abre camino para otros. Y eso, al final, es el mayor legado. Después de transitar un camino de autodescubrimiento, desapego, propósito y servicio, lo que finalmente emerge es una sensación profunda de retorno. No a un lugar físico, ni siquiera a una meta definida, sino a una certeza interna. La paz no es solo la meta final, sino el punto de partida al que, en lo más hondo, siempre pertenecimos. En este último capítulo, Wendell cierra el círculo de su enseñanza mostrándonos que el viaje espiritual no nos lleva a algo ajeno, sino a nosotros mismos. La verdadera paz interior, dice Thier, no se alcanza al cambiar el mundo, sino al cambiar nuestra relación con él. No es el resultado de haber eliminado todo conflicto, sino la capacidad de permanecer en el centro, incluso en medio de la tormenta. La paz no es pasividad, es poder sereno. Es la presencia que se mantiene firme aunque todo su alrededor se transforme. En este punto del viaje, comenzamos a ver que todas las herramientas que hemos cultivado, la humildad, la autenticidad, la responsabilidad, el desapego, el silencio, la gratitud, el propósito, el servicio, no son fines en sí mismos, sino caminos que nos devuelven una y otra vez a esa paz esencial. Esa que no depende de lo externo. Esa que no se impone, pero sostiene. Esa que nos recuerda quiénes somos cuando dejamos de actuar desde el miedo. Thier nos invita a comprender que vivir con paz no significa que todo será fácil. Significa que, aunque lleguen los desafíos, hay una parte de ti que ya no se quiebra. Que ya no entra en pánico, ni necesita huir, ni se pierde buscando validación afuera. Porque ha descubierto que el verdadero hogar siempre estuvo adentro. Este retorno al hogar no es un hogar específico, sino una forma de estar. Es la sensación de haber dejado de huir, de haber soltado las máscaras, de haberse reconciliado con la vida, con uno mismo, con los demás. Y, sobre todo, con el momento presente. Porque la paz no puede vivirse en el pasado ni en el futuro. Solo en el ahora. Y solo cuando aceptamos este instante tal como es. También nos muestra que esta paz no es algo que se logra una vez y se mantiene inmutable. Es una práctica, una elección diaria. Es recordar, cada mañana, que puedes elegir actuar desde la calma o desde la reacción. Que puedes volver al centro. Que puedes elegir el amor sobre el juicio, la entrega sobre el control, la escucha sobre la defensa. Cada momento es una oportunidad de volver al hogar. Este capítulo nos invita a soltar la lucha interior. No porque todo esté resuelto, sino porque hemos comprendido que ya no necesitamos forzarlo todo. Que la vida coopera cuando dejamos de resistir. Que el alma guía cuando dejamos de interferir. Y que la paz no se encuentra. Se permite. Se recuerda. Se habita. La imagen final que nos ofrece Thier es la de una persona sentada en quietud, no porque no tenga cosas por hacer, sino porque sabe que desde esa quietud nace la acción correcta. Una acción que no es reacción, sino respuesta consciente. Una acción que no busca llenar un vacío, sino expresar una plenitud. Y desde ese lugar, la vida se vuelve simple, no porque sea fácil, sino porque ha sido comprendida. En este estado, incluso la muerte deja de ser un enemigo. Thier sugiere que, al vivir en paz, también morimos en paz. Porque no dejamos cuentas pendientes con el alma. No dejamos amor sin expresar. No dejamos sueños por miedo. No dejamos heridas abiertas por orgullo. Vivir con paz es vivir sabiendo que si el final llegara mañana, uno podría cerrar los ojos con gratitud. Y entonces lo comprendemos. La paz interior no es un lujo. Es el derecho natural de todo ser que se recuerda divino. No es una utopía, es una práctica. No es el destino de unos pocos,
sino el llamado silencioso de todos los corazones que desean volver a sí mismos. Así concluye este viaje. No con un punto final, sino con una apertura. Una rendija por donde entra la luz y nos invita a seguir caminando, pero ahora desde otro lugar. No para alcanzar la paz, sino para vivirla, para expandirla, para compartirla, porque quien ha encontrado su hogar interior se convierte, sin esfuerzo, en refugio para los demás. Y ese, tal vez, es el mayor éxito que podemos alcanzar. El más silencioso, el más verdadero, el más duradero. La paz como forma de estar, como forma de dar, como forma de ser, como destino y como regreso. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.